Capítulo 45. La casa de Dios. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime, en el que no podrá entrar nada que corrompa. La casa es el santuario para la familia, y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debiera haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios, debe ser tratado con descuido e indiferencia. A fin de que los hombres puedan tributar mejor las alabanzas de Dios, su asociación debe ser tal que mantenga en su mente una distinción entre lo sagrado y lo común. Los que tienen ideas amplias, pensamiento y aspiraciones nobles, son los que sostienen entre sí relaciones que fortalecen todos los pensamientos de las cosas divinas. Felices son los que tienen un santuario, sea alto o humilde, en la ciudad o entre las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde choza o en el desierto. Si es lo mejor que pueden obtener para el Maestro, Él santificará ese lugar con su presencia y será santo para el Señor de los ejércitos. Subtítulo: Actitud de oración en la casa de Dios. Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. Si hay una estufa en la pieza, no es propio rodearla en una actitud indolente y descuidada. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Deben recordar que los mensajeros celestiales están en la casa. Todos hemos perdido mucha dulce comunión con Dios por nuestra inquietud, por no fomentar los momentos de reflexión y oración. La condición espiritual necesita ser reseñada con frecuencia y la mente y el corazón atraídos al sol de justicia. Si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Las risas, las conversaciones
y los cuchicheos, que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. La mente debe estar preparada para oír la palabra de Dios, a fin de que tenga el debido peso e impresione adecuadamente el corazón. Cuando el ministro entra, debe ser con una disposición solemne y digna. Debe inclinarse en oración silenciosa tan pronto como llegue al púlpito y pedir fervientemente ayuda a Dios. ¿Qué impresión hará esto? Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Su ministro está comulgando con Dios. Se está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante de la gente. Una solemnidad desciende sobre todos, y los ángeles de Dios son atraídos muy cerca. Cada uno de los miembros de la congregación que teme a Dios debe también unirse en oración silenciosa con Él, inclinando su cabeza para que Dios honre la reunión con su presencia y dé poder a su verdad proclamada por los labios humanos. Las reuniones para el público y las de oración no deben ser tediosas. Si es posible, todos deben llegar puntualmente a la hora señalada. Y a los morosos, que lleguen con media hora o 15 minutos de atraso, no se los debe esperar. Aun cuando no haya más de 2 presentes, ellos pueden pedir el cumplimiento de la promesa. La reunión debe iniciarse a la hora señalada. Si es posible, sean pocos o muchos los presentes. Subtítulo: Actúe como si estuviera en la presencia visible de Dios. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia, y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de reunión son sagrados, porque Dios está allí. Y al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta, se ahondará el sentimiento que inspira. Santo y terrible es su nombre, declara el salmista. Salmo 111, verso 9. Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblegarse en la presencia del Santo, y cada corazón debe elevarse a Dios en silenciosa devoción. Las oraciones de los adoradores fieles serán oídas, y el ministerio de la palabra resultará eficaz. La actitud inerte de los adoradores en la casa de Dios es un importante motivo de que el ministerio no produce mayor bien. La melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del Maestro de las asambleas. Cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios por medio del siervo, que es su delegado. Escuchad atentamente. No durmáis por un instante, porque el sueño podría haceros perder las palabras
¿qué más necesitáis? Las palabras que, si las escucharais, salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos, para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos, y para que, si llegasen a oírse, no produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. A veces un niño puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en buen terreno ni lleve fruto. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben quedar o permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos, y que deben obrar como si estuviesen en su presencia visible. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso a los demás. Las dependencias de las iglesias deben ser investidas con sagrada reverencia. No debe hacerse de ellas un lugar donde encontrarse con antiguos amigos y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales. Estas cosas deben ser dejadas fuera de la iglesia. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa y negligente y el ruido que se oye en algunos lugares. Subtítulo: Los niños deben ser reverentes. Padres, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayudadles a entretejer a Jesús en su experiencia. Enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos: Dios está aquí. Esta es su casa. Debo tener pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios ni engaño en mi corazón, porque vengo a la presencia del Dios Santo. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice. El santo y sublime, que habita en la eternidad, me mira, escudriña mi corazón y lee los pensamientos y los actos más secretos de mi vida. La mente delicada y susceptible de los jóvenes forma su concepto de las labores de los siervos de Dios por la manera en que sus padres las tratan. Muchas cabezas de familias hacen del culto un asunto de crítica en casa,
aprobando algunas cosas y condenando otras. Así se critica y pone en duda el mensaje de Dios a los hombres, y se lo hace tema de liviandad. Sólo los libros del cielo revelarán qué impresiones hacen sobre los jóvenes estas observaciones descuidadas e irreverentes. Los niños ven y comprenden estas cosas mucho más rápidamente de lo que puedan pensar los padres. Sus sentidos morales quedan mal encausados, cosa que el tiempo nunca podrá cambiar completamente. Los padres se lamentan por la dureza de corazón de sus hijos y por lo difícil que es despertar su sensibilidad moral para que respondan a los requerimientos de Dios. También se debería manifestar reverencia hacia el nombre de Dios. Nunca se lo debiera pronunciar a la ligera o con indiferencia. Hasta en la oración habría que evitar su repetición frecuente o innecesaria. Santo y temible es su nombre. Salmo 111, 9. Los ángeles, al pronunciarlo, cubren sus rostros. Con cuánta reverencia debiéramos pronunciarlo nosotros, que somos caídos y pecadores. Vi que el santo nombre de Dios debiera usarse con reverencia y temor. Las palabras Dios Todopoderoso son expresadas juntas y empleadas por algunos en oración de una manera descuidada y negligente que le desagrada. Los tales no comprenden a Dios ni a la verdad, pues si la comprendieran, no hablarían con tanta irreverencia del Dios grande y temible, que pronto los ha de juzgar en el día postrero. Dijo el ángel: no las unáis, porque terrible es su nombre. Los que se dan cuenta de la grandeza y la majestad de Dios pronunciarán su nombre con santa reverencia. Él mora en luz inaccesible. Ningún hombre puede verle y vivir. Vi que estas cosas tendrán que ser comprendidas antes que la Iglesia pueda prosperar. Tendríamos que reverenciar la palabra de Dios. Deberíamos manifestar respeto por cada ejemplar de ella, no darle usos comunes ni manejarlo descuidadamente. Nunca se debería citar la Escritura en broma, ni usarla para decir un chiste. Toda palabra de Dios es limpia, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Proverbios 35, Salmos 12, 6. Sobre todo se debería enseñar a los niños que la verdadera reverencia se manifiesta por medio de la obediencia. Nada de lo que Dios ha ordenado carece de importancia, y no hay otra manera de manifestar reverencia que le agrade tanto como la obediencia a lo que Él ha dicho. Se debería reverenciar a los representantes de Dios, pastores, maestros y padres, llamados a hablar y actuar en su lugar. Se honra a Dios cuando se manifiesta respeto por ellos. Sería bueno que jóvenes y ancianos meditasen en esas palabras de la Escritura que demuestran cómo debe ser considerado el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Quita tus zapatos de tus pies, ordenó a Moisés desde la zarza ardiente, porque el lugar en que tú estás
tierra santa es. Éxodo 3, 5. Jacob, después de contemplar la visión de los ángeles, exclamó: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 16 y 17. Tanto por ejemplo como por precepto, debéis demostrar que reverenciáis vuestra fe, hablando reverentemente de cosas sagradas. No permitáis jamás que escape de vuestros labios una expresión de ligereza o trivialidad cuando citáis las Escrituras. Al tomar la Biblia en vuestras manos, recordad que estáis sobre tierra santa. Hay ángeles a vuestro alrededor, a quienes podríais ver si fuesen abiertos vuestros ojos. Sea tal vuestra conducta que dejéis sobre cada alma con la cual os relacionéis la impresión de que os rodea una atmósfera pura y santa. Una palabra vana, una risa trivial, puede inclinar un alma en la dirección indebida. Terribles son las consecuencias de no tener una relación constante con Dios. Subtítulo: Vestíos de manera que Dios sea el objeto del pensamiento. Debe enseñarse a todos a ser aseados, limpios y ordenados en su indumentaria, pero sin dedicarse a los adornos exteriores que son completamente impropios para el santuario. No debe haber ostentación de trajes, porque esto estimula la irreverencia. Con frecuencia, la atención de la gente queda atraída por esta o aquella hermosa prenda, y así se infiltran pensamientos que no debieran tener cabida en el corazón de los adoradores. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto del culto, y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado le ofende. En todos los asuntos de la indumentaria debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy de cerca las reglas bíblicas. La moda ha sido la diosa que ha regido el mundo y con frecuencia se insinúa en la Iglesia. La Iglesia debe hacer de la palabra de Dios su norma, y los padres deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. Cuando ven a sus hijos inclinarse a seguir las normas mundanas, deben, como Abraham, ordenar resueltamente a su casa tras sí. En vez de unirlos con el mundo, relacionarlos con Dios. Nadie deshonre el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Dios y los ángeles están allí. El Santo de Israel ha hablado por medio de su apóstol. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 3 y 4.